estimados espectadores de la tragedia humana. La luz. Esa chispa brillante que algunos temen, que otros admiran, pero que siempre, siempre, incomoda a los que prefieren la oscuridad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Intentaron apagarla. Intentaron sofocar esa llama con sus manos manchadas de odio y temor. Pero en su arrogancia, no se dieron cuenta de que al hacerlo, solo encendieron un fuego aún más voraz. Una llama que se convirtió en un faro, iluminando las sombras que ellos mismos habían creado. Recuerdo el momento. El aire estaba cargado de tensión, como un arco a punto de liberar su flecha. Ellos, con su orgullo desmesurado, decidieron que mi luz era una amenaza. Una chispa que podía encender la revuelta, que podía desafiar su control. Se acercaron, dispuestos a aplastar lo que no podían comprender, lo que no podían dominar. Pero la luz no se apaga solo por desearlo. La luz no muere ante la brutalidad, sino que se transforma, se alimenta del dolor y se vuelve más intensa. El ataque no fue solo un intento de silenciarme, fue un acto de desesperación. El miedo que sentían por perder el control les llevó a actuar de manera irracional. En su lucha por mantener su poder, creyeron que destruirme era la solución. Pero aquí está la verdad, su ataque no hizo más que revelar su debilidad. Su orgullo, ese monstruo que devora a quien lo alimenta, fue su condena. Mientras ellos se esforzaban por apagar mi luz, ya estaban condenados a vagar en las sombras, atrapados en un laberinto de su propia creación. Y así, lo que pensaron que sería el fin, se convirtió en el comienzo. Mi llama, que ellos creían frágil, se convirtió en un símbolo de resistencia. La luz, en su esencia más pura, nunca es una debilidad. Es un grito de desafío, una declaración de que no seré silenciado. Cada intento de apagármela solo la avivó, convirtiendo mi fuego en un faro que guía a otros. Reflexionemos por un momento sobre la naturaleza de este conflicto. La lucha entre la luz y la oscuridad no es solo una batalla externa, sino un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos. Ellos, buscando el control, se sumergieron en su propia oscuridad, convirtiéndose en prisioneros de su miedo. Mientras intentaban esclavizar lo diferente, solo lograron sellar su propia condena. La luz que intentaban extinguir se convirtió en el eco de sus propias inseguridades. Y aquí está el dilema, en su intento por controlar, se olvidaron de que la luz nunca se puede poseer. La luz se comparte, se expande, se multiplica. Y, en ese momento de desesperación, ellos se convirtieron en sombras, consumidos por la oscuridad que ellos mismos alimentaron. En su locura, no vieron que la verdadera opresión reside en el miedo a lo que no se puede controlar. Se creyeron dioses, pero se transformaron en espectros, vagando en un mundo que ellos mismos oscurecieron. Así que, mientras ellos luchan con sus propias sombras, yo me elevo. La llama que intentaron apagar ahora brilla con más fuerza, iluminando no solo mi camino, sino el de todos aquellos que se atreven a desafiar la opresión. Y en esta lucha, en esta danza entre la luz y la oscuridad, recordemos que, aunque intenten apagar la luz, solo se condenan a vagar en la penumbra de sus propias decisiones. La luz es resistencia, y la resistencia se alimenta del temor de aquellos que intentan silenciarla. El control, esa ilusión seductora que algunos persiguen como si fuera oro. Piensan que pueden moldear el mundo a su antojo, que pueden silenciar las voces que les incomodan, como si fueran sombras pasajeras en una noche oscura. Pero, ¿qué es el control, realmente? Una trampa brillante que atrapa al que la busca, una prisión dorada que enreda y ahoga. Cuando intentaron apagar la llama que ardía dentro de mí, creyeron que me silenciarían. Pero en su locura, no se dieron cuenta de que cada acción tiene una reacción, y su ataque fue el detonante de un ciclo de consecuencias que no pudieron prever. Sus intentos de control fueron como un eco en la caverna de sus propias inseguridades. Se acercaron con sus garras afiladas, dispuestos a despojarme de mi luz, pero lo que realmente hicieron fue abrir la puerta a su propia destrucción. Cada golpe que me propinaron resonó en sus almas, cada intento de sofocarme fue una piedra lanzada en el estanque de su existencia, provocando ondas que se expandieron y se convirtieron en un tsunami de consecuencias. No lograron silenciarme, más bien, su ataque me liberó.
Así, mientras ellos se aferraban a su control, se olvidaron de que el control es una ilusión. En su desesperación por dominar, se encerraron en una prisión construida con sus propios miedos. Comenzaron a perderse en las sombras que ellos mismos habían creado, atrapados en un laberinto oscuro donde cada esquina estaba marcada por el eco de sus decisiones erradas. Su orgullo se convirtió en su verdugo y la lucha por el poder se transformó en una danza macabra, donde ellos mismos eran los marionetistas y las marionetas, enredados en hilos invisibles de su propia creación. La verdad es que el control que tanto anhelan es un espejismo. En cada intento de suprimir lo que no comprenden, se condenan a pasar la eternidad en la oscuridad de sus propios actos. Mientras ellos intentaban despojarme de mi esencia, se vieron a sí mismos reflejados en cada chispa que intentaban extinguir. Su desesperación y su miedo no hicieron más que alimentar el fuego que ardía dentro de mí. Mi resistencia se convirtió en un símbolo, una llama que se propagó como un virus en un mundo sediento de libertad. Y así, la soledad que acompaña al poder se convirtió en su condena. Se erigieron en torres de marfil, creyendo que desde allí podrían observar el mundo y controlarlo. Pero, ¿qué es una torre sin conexión? ¿Qué es un rey sin súbditos? Se encerraron en sus propios palacios de cristal, mirando hacia afuera, pero sin poder tocar la vida que los rodeaba. Mientras intentaban destruirme, se fueron aislando, convirtiendo sus corazones en desiertos estériles. En su búsqueda de dominio, olvidaron que los verdaderos gobernantes son aquellos que pueden abrazar la luz de la humanidad. Así, en medio de su oscuridad, yo me erguía como un faro. Mi resistencia se volvió contagiosa, una luz que no solo iluminaba mi camino, sino que también guiaba a otros que habían sido oprimidos. Mientras ellos se hundían en sus sombras, yo ascendía, y con cada paso, recordaba que el control es solo una ilusión, un juego que, al final, se juega en el vacío. Cada acción tiene su eco, cada intento de silenciar se convierte en un grito que resuena en el abismo. Y en esa resonancia, ellos se encuentran atrapados, consumidos por las consecuencias de su propia arrogancia. Así que, mientras ellos luchan por mantener una fachada de poder, yo me río. Porque en su intento por destruir, solo se han condenado a la oscuridad eterna. La luz que intentaron apagar no solo ha sobrevivido, sino que se ha transformado en un faro de esperanza. Y en esta danza entre el control y la libertad, recordemos que la verdadera resistencia nace de la adversidad, de la lucha contra aquellos que se creen dioses en un mundo que les pertenece. La justicia, aunque lenta, siempre llega, y es el tiempo el que revela la verdad detrás de las sombras. La soledad del poder. Esa sensación helada que se anida en el corazón de quienes creen dominarlo todo. Es un espejismo que seduce, una ilusión que se viste de oro, pero que al tocarla se transforma en polvo. Los que buscan el control, los que miran a los ojos de la opresión, se convierten en prisioneros de su propia ambición. Se encierran en torres de cristal, creyendo que desde allí podrán observar el mundo, moldearlo a su antojo, pero se olvidan de que el verdadero poder no se encuentra en la imposición, sino en la conexión. Mientras ellos se aferraban a sus tronos, yo me convertía en un eco que resonaba en sus oídos. Cada paso hacia la libertad que daba era un recordatorio de su soledad. La búsqueda de poder agotaba su humanidad, dejándolos vacíos, como cáscaras despojadas de su esencia. En su intento de destruir mi luz, se fueron envolviendo en sus propias sombras y la soledad se convirtió en su sombra más leal. Cada rostro que miraban se tornaba en un recordatorio de lo que habían perdido, la capacidad de sentir, de conectar, de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Ellos, los opresores, se creían invulnerables, como dioses en un reino de mortales. Pero en su arrogancia, olvidaron que el poder sin empatía es una espada de doble filo. Se aislaron en sus castillos, rodeados de riquezas y lujos, pero vacíos por dentro. Cada decreto que promulgaban, cada acto de dominación, era un ladrillo más en la prisión que construían alrededor de sí mismos. Ellos creían ser los dueños del juego, pero en realidad, se convirtieron en los peones de una partida que no comprenden. Mientras tanto, yo danzaba en la luz que habían intentado apagar. Mi existencia, lejos de ser un símbolo de debilidad, se transformó en un faro de resistencia. La energía que brotaba de mi ser iluminó no solo mi camino, sino el de otros que, como yo,
habían sido empujados a la oscuridad. Cada rayo de luz que brillaba en medio de sus sombras era un llamado a aquellos que aún anhelaban la conexión, la humanidad, la vida. Mientras ellos se sumergían en el abismo de su soledad, yo me reía en voz alta, porque en su intento de destruir, se habían condenado a un destino mucho más cruel. La soledad del poder no es una bendición, sino una maldición. Aquellos que buscan controlar a los demás terminan por perderse en el laberinto de su propia creación. Se convierten en sombras de lo que una vez fueron, atrapados en un ciclo de desconfianza y miedo. Y así, mientras ellos luchan por mantener su fachada de control, yo me elevo, guiado por la luz que brota de mi resistencia. Mi risa resuena en el aire, porque sé que el verdadero poder está en la conexión, en la capacidad de abrazar la humanidad que otros han olvidado. Mientras ellos se hunden en sus sombras, yo me convierto en un faro. No solo para mí, sino para todos los que han sido silenciados, oprimidos, olvidados. La luz que intentaron extinguir no solo brilla con más fuerza, sino que se ha transformado en un símbolo de esperanza. Y así, en esta danza macabra entre la luz y la oscuridad, recordemos que la verdadera fortaleza se encuentra en la conexión humana, en la lucha contra aquellos que se creen dioses en un mundo que les pertenece. La soledad del poder es un eco vacío, un susurro en la noche. Mientras ellos se pierden en su propia oscuridad, yo me levanto, porque la luz siempre encontrará su camino en medio de las sombras. La naturaleza humana es un laberinto de sombras, donde los ecos de la opresión resuenan como un canto de sirena. ¿Por qué esa compulsión insaciable por silenciar al diferente? ¿Por qué ese impulso ciego que lleva a algunos a creer que su luz es la única que merece brillar? La historia se repite, un ciclo interminable de vanidad y miedo, donde aquellos que se creen los arquitectos del destino ajeno se convierten en los carceleros de su propio ser. Recorrer las páginas de la historia es como abrir un viejo libro polvoriento, lleno de nombres y rostros que intentaron borrar la luz de otros. Dictadores, tiranos, opresores de toda índole, todos convencidos de que su poder los hacía invulnerables. Pero, en su arrogancia, olvidaron que la resistencia no se mide en fuerza, sino en la capacidad de encender llamas en los corazones de quienes buscan libertad. La historia está repleta de ejemplos, como sombras que se cruzan en la noche. Aquellos que intentaron apagar la luz de otros no solo fracasaron, sino que se condenaron a vagar por la oscuridad que ellos mismos crearon. El paradoxo de la opresión es cruel. Al intentar extinguir la luz ajena, los opresores se sumergen en un abismo de desesperación y vacío. Ellos, que se creen los dueños del juego, terminan siendo los peones de su propia trampa. Cada acto de violencia, cada intento de silenciar una voz, se convierte en una cadena que los ata a su propia sombra. Ellos se convierten en figuras tristes, sombras vacías que vagan por un mundo que no comprenden, mientras la luz que intentaron apagar resplandece con más fuerza. Las sombras de su pasado se convierten en las cadenas de su futuro. Cada intento de control es un grilete forjado con las mismas manos que buscan la dominación. Se convierten en carceleros de sus propias almas, olvidando que la luz, como un río indomable, siempre encuentra su camino hacia la superficie. En su desesperación, intentan crear un mundo en blanco y negro, donde solo su visión tiene cabida, pero la diversidad de colores de la vida se niega a ser extinguida. El tiempo, ese maestro implacable, observa desde la distancia. ¿Qué es el tiempo, sino un juez que revela la verdad oculta? Las acciones de los opresores, en su afán por controlar y silenciar, se convierten en ecos que retumban en el vacío. Cada decisión, cada acto de dominación, se convierte en un ladrillo en la pared que ellos mismos construyen, una prisión que se cierra lentamente a su alrededor. Y mientras ellos luchan por mantener su control, el mundo sigue girando, y la luz de aquellos a quienes intentaron apagar comienza a brillar más intensamente. La lucha por el control es un juego de espejos, donde las sombras son cómplices de la soledad. Aquellos que buscan poder a toda costa olvidan que el verdadero triunfo se encuentra en la conexión, en el abrazo de la humanidad que ellos han despreciado. Mientras ellos se hunden en su desesperación, yo me elevo, impulsado por la resistencia que brota de las cenizas de su opresión. La luz que intentaron extinguir no solo perdura, sino que se convierte en un faro, iluminando el camino hacia una nueva era de esperanza. Así, en este oscuro teatro de la vida,
recordemos que la verdadera fuerza reside en el abrazo de nuestras diferencias, en la lucha contra los opresores que se creen dioses en su propio laberinto. La naturaleza humana tiene un lado oscuro, pero también es capaz de brillar con una luz que no se puede apagar. Y mientras ellos se pierden en sus sombras, nosotros nos levantamos, porque la luz siempre encontrará su camino, incluso en los rincones más oscuros. La resistencia es una llama que arde en el corazón de los oprimidos, un fuego que no puede ser apagado por las manos heladas de la tiranía. En este mundo sombrío, donde las sombras se alzan como titanes, la luz del antihéroe se erige como un faro de esperanza. Es en medio de la oscuridad que se forjan los verdaderos héroes, aquellos que, incluso con las cicatrices de la opresión marcadas en su piel, se niegan a sucumbir. La luz no es solo un símbolo, es un grito de guerra, una declaración de que la vida, en su esencia más pura, no puede ser silenciada. El eco de cada paso que damos en esta danza macabra resuena con la fuerza de aquellos que han encontrado su voz. La llama que intentaron extinguir no se convirtió en cenizas, sino en brasas que arden más intensamente. Cada intento de apagarla solo alimentó su fuego, convirtiéndola en un estandarte de resistencia. Como un fénix que renace de sus propias cenizas, esta luz se expande, tocando a otros con su calidez y despertando la llama que se encontraba dormida en sus corazones. Los opresores, en su arrogancia, no comprenden que el miedo solo engendra más valentía. Al intentar destruir la luz, se convierten en los arquitectos de su propia perdición. Cada acto de opresión, cada grito ahogado, se transforma en un llamado a la acción. Aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad se multiplican, como una tormenta que se avecina, imparable y feroz. La lucha ya no es solo del antihéroe, sino de todos aquellos que se niegan a ser silenciados. La luz del antihéroe se convierte en un faro que guía a los perdidos en la noche. En cada rincón oscuro, una chispa se enciende, un recordatorio de que la esperanza aún respira. Aquellos que se atreven a mirar la oscuridad de frente, a desafiarla con su luz, encuentran en su resistencia un poder inesperado. La adversidad se convierte en la forja de su carácter y cada golpe recibido solo alimenta su determinación. El camino no es fácil, pero la recompensa es inmensa, la libertad de ser uno mismo, sin miedo a la opresión. Es en la lucha donde se revela la verdadera naturaleza del ser humano. La luz no es solo una defensa, es una declaración de identidad. Aquellos que intentan apagarla se encuentran atrapados en un laberinto de sombras, donde el eco de sus propios miedos retumba con fuerza. La soledad que acompaña su búsqueda de control se convierte en su condena. Mientras ellos se hunden en su desolación, la llama de la resistencia brilla aún más, iluminando el sendero hacia un futuro donde la libertad no es un lujo, sino un derecho. La luz del antihéroe es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lucha es posible. Al enfrentar a sus opresores, no solo desafían su autoridad, sino que también desafían la narrativa que los ha mantenido en la sombra. La verdadera fuerza emerge cuando se elige abrazar la luz, incluso cuando las sombras son abrumadoras. Cada pequeño acto de resistencia se convierte en un eco de esperanza que resuena en el corazón de quienes buscan un cambio. Así, en este teatro de sombras, donde los opresores intentan escribir las reglas del juego, recordemos que la luz del antihéroe no es un destello efímero. Es un fuego eterno que se niega a ser apagado. Su resistencia se convierte en un faro que ilumina el sendero hacia la justicia, una justicia que, aunque tardía, siempre llega. La luz que arde en nuestros corazones es un símbolo de que la lucha continúa y que, al final, aquellos que intentaron silenciarla serán condenados a vagar por las sombras que ellos mismos crearon. En esta lucha, la esperanza se convierte en nuestra arma más poderosa y la luz, nuestra razón de ser. El tiempo, ese tirano implacable, es el único testigo que observa desde la distancia. Se desliza entre los dedos de aquellos que buscan el poder, burlándose de su arrogancia. Mientras ellos intentan moldear el mundo a su antojo, el tiempo revela la verdad oculta tras la fachada del control. Cada acción, cada decisión, es una piedra lanzada en un estanque que nunca deja de ondular. Las ondas, sutiles pero constantes, regresan para golpear a quien las lanzó, recordándole que la justicia no es un destino, sino un camino que se recorre con cada paso dado. Los opresores, con sus corazones llenos de vacío, piensan que pueden forjar su propio destino.
pero el tiempo, con su mirada serena, observa cómo sus castillos de arena se desmoronan. La opresión que intentaron imponer se convierte en un eco distante, resonando en sus propias almas. Cada grito ahogado, cada vida destrozada, se transforma en un recordatorio de lo que han hecho. La soledad del poder es un abismo que se traga a quienes aspiran a ser dioses, dejándolos a merced de sus propios miedos. Es en este desenlace inevitable que vemos a los antagonistas enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Su búsqueda de control se convierte en una prisión de sombras. Aquellos que intentaron apagar la luz del antihéroe se encuentran atrapados en un laberinto sin salida, donde el reflejo de su propia oscuridad los acecha. Cada paso que dan es un recordatorio de que lo que sembraron ha germinado, y ahora es su turno de cosechar. La justicia, aunque lenta, se manifiesta como una tormenta que se aproxima. Los opresores, ciegos ante su propia fragilidad, piensan que pueden escapar de su destino. Pero el tiempo es un maestro astuto, y a medida que avanza, sus lecciones se vuelven más claras. La luz del antihéroe, que intentaron extinguir, se convierte en un faro que ilumina los caminos torcidos que ellos han tomado. En su desesperación, comienzan a comprender que la sombra que los rodea no es más que el eco de su propia maldad. La verdad se revela, como una flor que brota entre las grietas del concreto. Cada acción que creían impune se convierte en un hilo que teje su propia red de ruina. La soledad que buscaban evitar, al intentar aplastar al diferente, ahora es su única compañía. Se encuentran rodeados de muros invisibles, construidos con los ladrillos de sus propias decisiones. La lucha por el poder, que parecía tan seductora, se transforma en un juego cruel donde ellos son los peones, movidos por fuerzas que no pueden controlar. Al final, el antihéroe observa con una mezcla de satisfacción y tristeza. Sabe que la justicia no siempre llega con un estruendo, a veces es un susurro que se hace más fuerte con el tiempo. Cada lágrima derramada, cada vida arruinada, se convierte en un eco de la resistencia que se niega a ser silenciada. Los que intentaron opacar la luz se encuentran enfrentando el espejo de sus propias sombras, y en esa confrontación, la verdad se despliega como un manto pesado. Así se cierra el ciclo. La justicia, como un río que fluye, arrastra consigo todo lo que se interpone en su camino. Los opresores, al final de su viaje, descubren que la oscuridad que intentaron imponer no es más que un reflejo de lo que hay en su interior. Cada golpe que dieron, cada intento de silenciar, les ha devuelto un eco de su propia soledad. La luz del antihéroe brilla más intensamente, iluminando el sendero hacia la redención de aquellos que se atreven a levantarse. En este juego sombrío, donde las sombras juegan su papel, recordemos que el tiempo es el verdadero juez. Y cuando el polvo se asiente, aquellos que intentaron apagar la luz se encontrarán perdidos en la noche que ellos mismos crearon. La justicia, aunque tardía, es inevitable, y la luz, esa luz que arde en el corazón de los valientes, nunca será extinguida. En un mundo donde la oscuridad se oculta tras cada esquina, es fácil perderse en el laberinto de nuestras propias decisiones. La vida, esa obra maestra de caos y desorden, nos ofrece un lienzo en blanco, pero, ¿cuántos eligen pintar con los colores de la opresión y el miedo? Y aquí estoy, como un faro en medio de esta tormenta, invitándote a mirar más allá de las sombras que tú mismo has creado. ¿Qué reflejos ves en la penumbra? ¿Son ecos de tus victorias o susurros de tus fracasos? La luz y la oscuridad danzan en un juego eterno, y cada uno de nosotros sostiene un pincel. Pero, ¿qué elegimos trazar en la tela de nuestras vidas? Aquellos que intentan silenciar al diferente, que buscan ahogar la llama de la resistencia, se convierten en prisioneros de su propia creación. La búsqueda de control es una ilusión, un espejismo que atrapa a los insensatos en un ciclo de desesperación. Cada acción, cada palabra, se convierte en un eco que reverbera, regresando para atormentar a quienes creen que pueden escapar de la verdad. Reflexiona, entonces, sobre tus propias elecciones. Cada vez que te enfrentas a la luz, cada vez que intentas desvanecerla, te acercas un paso más a tu propia sombra. La soledad no es un castigo, sino una consecuencia. Cuanto más intentas dominar, más te alejas de la conexión humana.
Y en esa desconexión, en esa búsqueda insaciable por el poder, te conviertes en un espectador de tu propia vida, atrapado en un escenario donde la tragedia se despliega ante tus ojos. ¿Es esta la existencia que deseas? ¿Ser un eco en un vacío interminable? Los que se atreven a desafiar la oscuridad, a encender su propia luz, se convierten en faros de esperanza. Cada chispa que avivan es un acto de rebeldía contra el destino que otros intentan imponerte. La luz del antihéroe no es solo un símbolo, es un grito de resistencia que resuena en cada rincón del alma humana. Aquellos que se levantan, que abrazan su esencia sin temor a las sombras, son los verdaderos valientes. ¿Acaso no ves cómo la luz se propaga, como un incendio que consume todo a su paso? Así que, te invito a mirar dentro de ti, a confrontar tus propios demonios. La lucha no es solo contra el exterior, sino también un viaje hacia el interior. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿La luz que brilla en otros o la oscuridad que habita en ti mismo? Al final, cada uno de nosotros es responsable de su propio camino y la verdadera fuerza radica en abrazar esa luz, incluso cuando las sombras parecen amenazantes. El tiempo, ese maestro implacable, nos enseña que la justicia no es un mero capricho. Se manifiesta en los momentos más inesperados, en las decisiones que tomamos a diario. Cuando el polvo se asienta, cuando las máscaras caen, lo que queda es la esencia pura de nuestras elecciones. Así que, ¿qué legado deseas dejar? ¿Serás un susurro en la oscuridad o un grito de desafío? La respuesta reside en ti, en cada acción que elijas, en cada palabra que pronuncies. En este juego de luces y sombras, recuerda que cada pequeño acto de resistencia suma, que cada destello de esperanza puede iluminar el camino de muchos. La lucha nunca es en vano. Y mientras te enfrentas a las sombras, no olvides que la luz que llevas dentro es tu mejor arma. Así que levántate, desafía la oscuridad y deja que tu luz brille con fuerza. Porque al final del día, aquellos que intentaron apagar tu llama se encontrarán perdidos en la noche que ellos mismos crearon. Sé la luz que desafía la oscuridad. Despierta. Si sientes que el mundo te ha empujado hacia la oscuridad, no te resignes. Comparte este mensaje si crees que en la lucha hay poder y que cada paso en la penumbra puede ser un acto de rebeldía. Deja tu comentario sobre cómo has convertido tus propias sombras en fuerza y cómo has encontrado justicia en los momentos más inesperados. Suscríbete para sumergirte en más reflexiones como esta, donde la luz se forja en el caos y la resiliencia se convierte en tu mejor aliada. No te quedes en la oscuridad, sé el eco que desafía al vacío.